Muy buenas tardes, queridos compañeros del doctorado en educación. Muy buenas tardes, doctora Teresita Sandoval. El día de hoy nos toca el equipo número 1, a la maestra Gloria Luz, la maestra Lorena Lomelí, al maestro Gabriel, al maestro Ricardo Infante y a un servidor, maestro Fernando García, los temas del marco de referencia en la investigación cualitativa y el diseño y métodos de la investigación cualitativa. El día de hoy vamos a compartir estas dos partes fundamentales dentro de la investigación y dentro de los marcos que tenemos que realizar para nuestra elaboración de tesis. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Mucho gusto. Gabo, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo están? Rich, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues vamos a empezar propiamente con esto, la primera referencia, querido Ricardo, con el marco de referencia e investigación cualitativa. ¿Qué nos podrías decir al respecto sobre este punto? Bien, es muy importante, antes que nada, decir que el enfoque cualitativo se guía por las áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles preguntas de investigación más importantes y después para lograr perfeccionarlas y responderlas. Esto es muy importante, que ante una problemática surjan alrededor de esa problemática estas preguntas para poder hacer más claro el planteamiento del problema. ¿Son como las famosas preguntas detonantes que después nos llevan a las hipótesis? Es correcto, es correcto. Entonces, realmente el responder a esas preguntas nos va a llevar pues a una mayor claridad de lo que queremos. Esta acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta más bien un proceso circular en la que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio, ¿sí? Este enfoque también se conoce como investigación naturalista, ¿sí? o fenomenológica. Es decir, la palabra fenomenológica significa la experiencia, ¿sí? La interpretación, incluso la etnografía, ir al lugar donde... al campo, ¿no? Campo de estudio. Al campo de estudio, ¿sí? Entonces, desde ahí pues se va a tener concepciones, visiones, técnicas muy diferentes a un estudio teórico, solamente porque ya lo estás viviendo, ya es una cosa experiencial. Ok, ¿sí? Ok, entonces, a ver, si podemos enfocar esto, Ricardo, podríamos poner algunos ejemplos desde la parte crítica, ¿no? Desde la teoría crítica, que siempre nos ayudan para después desarrollar un diseño, un modelo de investigación, que bueno, eso ya lo platicaríamos con Gabriel, pero en este sentido, ¿cuál sería la manera de desarrollar este marco de referencia fundamentalmente desde la parte teórica? ¿Cuál sería? Pues yo estoy pensando en que existen diversos marcos interpretativos, como el interaccionismo, ¿sí? Es decir, podemos tomar en cuenta esa interacción de sujeto con el objeto, con el fenómeno, ¿sí? El constructivismo, que viene siendo esta pedagogía de la construcción del aprendizaje, obviamente de la percepción del sujeto con la sociedad, ¿sí? También
la propia fenomenología, es decir, ir al lugar donde está el fenómeno que vamos a estudiar, y de esa manera la propia psicología va a crear estos constructos personales. También, ya lo decías bien, esa teoría crítica, que nos ayuda muy bien a este marco de referencia y esta fundamentación teórica de nuestra investigación, que va a aportar también pues mucha coherencia. Sobre todo una investigación requiere siempre un hilo conductor, una coherencia que siempre nos lleve de la mano hacia una ruta la cual pues queremos lograr nuestros objetivos, ¿no? Entonces, en este marco parte la investigación en sus conceptos, y se basan en explicar estos resultados obtenidos. Es importante decir que algunos estudios no especifican el marco de referencia implícito, ¿sí? Pero es muy conveniente explicitarlo para no caer en ambigüedades, ¿sí? La mayor parte de las teorías parten de los fenómenos observados tal como ocurren en la realidad, por eso es fenomenología, ¿sí? Y no valorarlos desde las teorías preexistentes, sino siempre el fenómeno nos dice algo nuevo que tenemos que observar, que tenemos que estudiar. Oye, Ricardo, en este sentido, a ver, el marco referencial nos va a permitir, por lo que tú me estás mencionando, un estudio cualitativo, o puede ser también inclusive cuantitativo. En el caso muy particular de nosotros, que vamos a desarrollar una investigación cualitativa a lo largo de las tesis en educación, caso concreto, ponemos el ejemplo del equipo número 1, vamos a hablar de la epistemología en la pedagogía o en la educación. ¿De qué manera se diferencia del marco teórico? ¿Cuál sería la diferencia del marco referencial al marco teórico? Por ahí Sampieri maneja un diseño, un modelo, ¿no? Sí, claro. Donde recordarás que pone marco teórico, el marco histórico, marco legal, marco conceptual, como también nos lo ha pedido la doctora Teresita Sandoval. ¿El marco referencial cómo surge o de dónde brota? El marco referencial parte una vez que hayamos formulado el problema a investigar y tenemos los objetivos muy específicos. El siguiente paso es diseñar una metodología a seguir. Esto nos lo indica Tamayo, ¿sí? Y para Tamayo, la estrategia metodológica comprende 3 elementos. Primero, el planteamiento del modelo o los principios teóricos dentro de los cuales se va a manejar el problema o el marco teórico que indicas, ¿sí? Inciso B, la definición de los conceptos que se van a utilizar. Inciso C, la especificación de las hipótesis. Inciso D, la delimitación de los parámetros de la investigación y la selección de las técnicas y procedimientos de análisis de la investigación. Creo que esto va a ser muy importante, tener en cuenta qué técnicas, qué procedimientos vamos a utilizar para analizar esta investigación. Ok. Entonces, procedente, vamos a decir que el concepto del marco teórico está directamente relacionado con la investigación, y se entiende por marco teórico el conjunto de ideas, de procedimientos y teorías que sirven a un investigador para llevar a término su actividad, ¿sí? Podríamos decir que el marco teórico establece las coordenadas básicas a partir de las cuales se investiga una disciplina determinada, ¿sí? Okay. Exactamente, según Hernández Sampieri, señala que un marco teórico es
es un compendio escrito de artículos, de libros, de documentos que van a describir el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio, ¿sí? Entonces, un problema de estudio siempre tiene referencias pasadas y referencias más actuales. Por lo tanto, nos habla de que ese conocimiento siempre tiende a actualizarse. Por eso es importante tener esta retrospectiva del pasado y esa retrospectiva más fresca, ¿sí? Que nos ayuda a documentar nuestra investigación. Ok. En este sentido, Ricardo, ¿cuál podría ya en la literatura de la investigación cualitativa concreta, en un ejemplo práctico, cómo podríamos ver un marco de referencia concretamente? ¿Cuál sería la manera en que podríamos desarrollar este proceso de conocimiento? Pues yo estoy pensando que esto implica exponer, analizar teorías, las conceptualizaciones, los antecedentes que encuadren con el estudio, con el fenómeno, y que este marco teórico nos proporcione una visión donde nos sitúa el planteamiento propuesto dentro de este campo de estudio en el cual nos vamos a mover. Y este marco de referencia en la investigación cualitativa, pues recibe un nombre singular: revisión de la literatura, ¿sí? Entonces, esto nos dice Ñaupas, que esta revisión de la literatura nos ayuda a detectar, a consultar, a obtener bibliografía, referencias y materiales que van a ser muy útiles para nuestro propósito de estudio. Y bueno, sobre todo este objetivo de la revisión es ir depurando, porque pues nos va a salir seguramente un bonchezote de información. Sí, claro. Y siempre hay que ser muy objetivos e ir depurando para quedarnos con lo esencial. Ok, muchísimas gracias, maestro Ricardo. Vamos a pasar ahora con el maestro Gabriel para hablar sobre el diseño propiamente y los elementos, a lo mejor, de los marcos conceptuales, marcos teóricos que pues se necesitan para la elaboración de esta investigación o de cualquier tesis. Hablemos ya de nuestras tesis doctorales, tesis de maestría inclusive, ¿no? Claro que sí. Muy buenas tardes nuevamente, buenas tardes. Bueno, tenemos que considerar siempre nueve básicos de los elementos del marco teórico. Podríamos partir por las consideraciones generales, por los antecedentes de la investigación, por los antecedentes históricos, por la reseña organizacional, por las bases teóricas o los fundamentos teóricos, por el sistema de variables, por la operacionalización de las variables, por las bases legales, y un elemento que también considero que es importante, que debe de permanecer, es la definición de términos básicos. Estos serían los elementos fundamentales que debería de tener cualquier trabajo de esta naturaleza. Maestro Gabriel, ¿cuáles serían las funciones de este marco teórico? Bueno, dentro de las funciones más destacadas del marco teórico, pues la primera por la que tendríamos que estar empezando, pues es que ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. El ya tener este bagaje considerado dentro de nuestro trabajo, esta investigación previa, los elementos preliminares, pues nos van a ayudar a avanzar más rápido, porque ya sobre la experiencia de otros investigadores, nosotros ya también podemos comenzar nuestro trabajo de investigación. No partimos de cero, sino vamos construyendo el conocimiento entre toda la comunidad académica. Es correcto. Que es un poquito lo que el marco histórico nos va desarrollando, ¿no? O sea, son como estas aportaciones que desde antes se tienen que hacer en la investigación. Claro, sí, son todos los antecedentes. Un segundo elemento, pues es que orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio.
Al acudir a los antecedentes nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación, qué tipo de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares específicos, geográficos, se ha llevado a cabo, qué muestras han utilizado, qué variables dependientes, independientes, qué población, bajo qué contexto, qué diseños son los que se han utilizado. Un tercer elemento, pues es que amplíe el horizonte del estudio y va a guiar de manera aguzada al investigador para que se centre en el problema que esté investigando, evitando por completo las desviaciones del planteamiento original. Entonces, tiene una incidencia objetiva y no ramificada. Esto va a ayudar al investigador a que su trabajo sea mucho más objetivo y más certero que si no contara con este elemento. Un cuarto elemento que también tenemos que considerar es que conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a la prueba de la realidad. Vamos entonces a dar el brinco de lo teórico a lo práctico, de la suposición a la realidad. A la realidad, es correcto. Un quinto elemento, pues, es que inspira nuevas líneas y áreas de investigación, porque, por ejemplo, el hecho de que en algún momento el investigador tenga el deseo o tenga la iniciativa de querer salirse, ese pequeño sesgo no es que sea negativo, es que puede dar paso a otra investigación, a otro trabajo. Entonces es valioso. Entonces el investigador va sobre su línea, pero en el camino puede ir encontrando nuevas líneas de investigación y nuevos aportes del conocimiento, que pueden ser muy enriquecedores para su trabajo o para trabajos ulteriores. Claro. Un sexto elemento es que provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Lo acota, lo centra y sobre eso lo va trabajando. ¿No? Es correcto. Yo creo que también, maestro, tener muy claro esto permite decidir sobre los datos que se van a captar, cuáles son las técnicas que nos van a permitir recolectar esta información, y bueno, por supuesto que vamos a encontrar datos inútiles que hay que depurar, y siempre nos va a proporcionar ser muy sistemáticos en esa recolección de datos, y siempre van a orientar al investigador a ser descriptivos, a ser analíticos sobre la realidad que estamos observando. Y bueno, en la medida que estos contenidos del marco teórico respondan con la descripción de la realidad, pues es más fácil establecer las relaciones entre este análisis y bueno, por supuesto que es un análisis de la realidad, porque muchas veces, como bien lo indicas, queremos hacer lo que nosotros nos imaginamos que es. Claro. Sí. Y podemos, en este sentido, perdernos porque perdemos. Sí, es lo que quería contar, porque además de todo va a proporcionar un sistema de clasificación de los datos que se han recolectado y va a impedir al investigador que le pasen inadvertidos aspectos sutiles que no pueden ser captados a partir del sentido común o de la experiencia, que viene de la mano con esto que comentas, ¿no? Va a ser más homogéneo el lenguaje técnico empleado y va a unificar los criterios y conceptos básicos de quienes participen en la investigación. Claro, sí. Oye, Gabriel, y una pregunta muy concreta, para no perdernos en esta información que tú decías, para no perdernos en las encuestas, los cuestionarios, los elementos que decidamos implementar para el desarrollo de la investigación, para no perdernos en eso, hay un diseño, el diseño cualitativo que nos puede ayudar, o la metodología que nos puede ayudar precisamente con características muy concretas para no perdernos en este mundo de información, ¿no? O sea, sí. Fernández, Baptista, por ahí lo mencionan concretamente, pero ¿qué podríamos o cómo podríamos acotarlo para no, literal, no ahogarnos en un mar de información? O sea, claro, como la persona que aprende a nadar se mete al mar y pues que Dios te bendiga, ¿no? Pero claro, ¿cómo poder evitar
no caer en esa situación? Bueno, Creswell va a decir que los procedimientos para recopilar, analizar e informar deben de estar perfectamente definidos. El término diseño se refiere al plano o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Esto es lo que comentas de Fernández y Baptista. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio, o sea, los resultados, tendrá mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento, puesto que no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro. Cada uno de los diseños tienen sus características propias. ¿Cuáles serían las características de los diseños cualitativos? Sería la pregunta que podría de manera natural surgir. Cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño de investigación. Es decir, no hay dos investigaciones cualitativas iguales o equivalentes. Puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no réplicas, como en la investigación cuantitativa. Los procedimientos son estandarizados. Simplemente el hecho de que el investigador sea el instrumento de recolección de los datos y que el contexto o el ambiente evolucione con el transcurrir del tiempo, hacen que cada estudio sea único. El diseño de una investigación cualitativo se caracteriza por ser flexible, interactivo, dinámico, pero sobre todo reflexivo. Un trabajo científico cualitativo cuida las formas de acercarse a la realidad y es capaz de distinguir estas formas de acercamiento y de explicarlas. Obtiene información y la expone de manera sistematizada, clara, coherente y argumentada. Entonces se habla de un trabajo de mayor complejidad que posee por sus rasgos un carácter científico. Claro. Y yo creo también, Gabriel, que existen diferentes formas de entender un diseño de investigación cualitativa, es decir, no existe una única versión. En términos generales, se trata de un plan que involucra, como bien lo dices tú, diferentes viajes, diferentes horizontes, que son mismos componentes del proyecto de investigación y pueden de ahí surgir nuevos proyectos, vamos, que van a abrirnos incluso la posibilidad de decir, híjole, creo que mejor me voy por aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. esa es la característica de estos diseños cualitativos que vienen siendo como más flexibles, sobre todo por su naturaleza. Su naturaleza, yo creo que viene siendo muy humana, ¿sí? Muy gentil en ese sentido. Fer, ¿tú qué nos puedes decir sobre el diseño base de esta investigación cualitativa? Pues bueno, a diferencia de la cuantitativa, podemos empezar argumentando que la cuantitativa siempre nos va a arrojar números y cifras estadísticas que consideramos información dura, ¿no? Así, tal cual. Y en el diseño general de la investigación cualitativa, pues siempre vamos a involucrarnos en una teoría fundamentada, en ideas, en esta lluvia de conceptos que vamos a ir depurando, como ya lo han ido explicando, ¿no? A través de este mismo diseño de investigación. Va a haber un diseño también etnográfico, como ya mencionaba Ricardo, o sea, este diseño de ir al campo, de investigar, de ir a hacer encuestas, cuestionarios, directamente con la gente que conoce el tema, ¿no? O sea, si vamos a hablar de vacunas en México, pues no le vamos a ir a preguntar a los funcionarios públicos que desde su casa hacen teorías. Vamos a ir con las enfermeras, con los médicos que están implementando las vacunas, ¿no? O sea, directamente. Es la parte de la fenomenología. Es la parte y la parte interpretativa. Claro. Que a su vez nos va a dar un diseño de narración o un diseño narrativo. Va a haber ahí un discurso, un diálogo, contenidos, que no nada más son cifras estadísticas
duras, sino que aquí va a haber una parte de interpretación, como bien decías, De hermenéutica, claro. de fenomenología, ya de conceptos inclusive, yo puedo decir, filosóficos, claro. axiológicos, políticos, culturales, morales, y que a final del día, o sea, este diseño sistemático precisamente nos va a ayudar a evitar el sesgo de información. O sea, quien conoce realmente la realidad es quien la está viviendo, no quien está teorizando. Y es algo, bueno, lo voy a decir así un poco duro, ¿no? Los académicos a veces se nos critica mucho en el sentido de decir, bueno, es que ustedes nada más hacen teorías desde un escritorio o desde un salón de clases, pero realmente quien conoce la realidad es quien la está viviendo. No podemos hablar de una cuestión de pobreza si no hemos tenido la experiencia de haberla vivido, como la han vivido el 50% de la población en México, ¿no? Ya sea alimentaria, educativa o de oportunidades, o una pobreza extrema, donde simplemente son los más vulnerables de los vulnerables. Y en ese sentido aparece el diseño emergente como una herramienta facilitadora de la investigación que nos va a permitir organizar los datos cualitativos conforme al diseño teórico que nosotros estemos fundamentando. O sea, lo que nosotros querramos investigar es precisamente el diseño, como el traje a la medida. Claro. Como una chica que se gradúa, que quiere verse guapa, bella, y le hacen un modelo. Traje a la medida. Un traje a la medida, un vestido para ella, solamente para ella y para esa ocasión. Entonces, o sea, suena un poco a broma, pero la investigación cualitativa es eso, un traje a la medida de la investigación que se pide. Oye, Gabo, ¿cuál crees que sería el propósito de esta investigación cualitativa? Clarísimo, el propósito es verificar una teoría más que construirla. Glasser va a destacar la importancia de que la teoría surja de los datos más que de un sistema de categorías prefijados, como ocurre en la codificación axial en la teoría fundamentada. En el diseño emergente se va a efectuar la codificación abierta y de esta van a emergir las categorías, también por comparación constante, que se conectan entre sí para producir la teoría. Al final, el investigador explica la teoría y las relaciones entre las categorías. Básicamente este sería el horizonte básico hacia donde queremos que el trabajo de investigación se vaya enfocando. Claro. Yo creo que también es importante decir que en los procedimientos de producción de esta información se utilizan para obtener esos datos de estudio, y en general, pues esta metodología cualitativa, pues como bien lo decía Fernando, utiliza estas técnicas discursivas, narrativas, ¿sí? Y es característico de este enfoque cualitativo, y yo creo que es la mirada que debe recobrar el investigador, una mirada más humana, más profunda, más hermenéutica de la realidad. Y de acuerdo con lo que dice Galeano, pues es necesario realizar una exploración, un mapeo en el terreno del escenario donde queremos desarrollar la investigación, siempre pasar siempre a esta parte fenomenológica